Buenas tardes, iglesia, bienvenidos a este tiempo de adoración, de buscar al Señor, de ser uno como iglesia, como cuerpo de Dios. Le invito a que se disponga, vamos a alabar al Señor con esta canción que se llama Ven, manifiéstate, y eso es lo que le vamos a pedir al Padre. Señor, te pedimos, Dios, que tú te manifiestes, Señor, en medio de nuestras vidas, Dios, así como te lo vamos a cantar y así como lo dice tu palabra, Señor, que tú estás cercano, Señor, a los que te invocan de veras. Hoy queremos invocarte, Señor, y traer tu presencia, Dios, a este lugar, Señor, a la casa de cada uno de nosotros, Señor, que nos unimos a buscarte, Señor, como ese remanente, Dios, que no doblamos nuestras rodillas ante Baal, Señor, sino que solamente tú eres nuestro Dios y solamente para ti es nuestra adoración. Amén. Formaste y en tu mente nacido fui. Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Cántale, ven, manifiéstate. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Padre, te pedimos, manifiéstate, Señor, en medio de este lugar. Tu Espíritu aviva, Señor, nuestras vidas. Me creaste, con tus manos me formaste y en tu mente nacido fui. Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu, como quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser, como en el Edén. Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser. Cantamos, ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Ven, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Manifiéstate, Señor, manifiéstate en este lugar con gracia, con gloria, con justicia, con tu presencia. Tu sola presencia entra, cambia, transforma, renueva, restaura en plenitud. Amado Espíritu Santo, bienvenido a la iglesia, al remanente Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Entra, toma tu lugar, amado dulce Espíritu Santo. Te invitamos a ti, amado dulce Espíritu Santo. Entra a cada hogar, cada casa, cada familia, cada corazón. Entra, renueva, restaura sus mentes, sus emociones, sus pensamientos, su carácter, su naturaleza, sus palabras, su voluntad. Restaura, amado Espíritu Santo, la relación
relación de pareja, la relación de familia, la relación de matrimonio, la relación con los hijos. Entra, dulce Espíritu Santo, gobierna en tu plenitud, en tu paz, en tu amor y en tu gozo. Hoy oramos por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por sus corazones, oramos por el propósito y el plan perfecto que el Señor ya ha predestinado para sus vidas. También oramos por su casa, por su familia, su matrimonio, por su restauración familiar, que el Espíritu de Dios entre y gobierne sus vidas, sus corazones a partir de hoy. Amado Espíritu Santo, entra, toma tu lugar, guíanos y llévanos en la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y llénanos, amado Espíritu Santo, con cambios y transformación de la mente y el corazón a partir de ahora. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de la Nación de la Tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Señor viene llenándonos de su presencia, de su sabiduría, de su entendimiento y su conocimiento a la luz de la palabra. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Señor, eres santo, santo, santo. Manifiéstate en cada hogar, manifiéstate en cada familia, Señor. Gracias por lo que vas a hacer el día de hoy. Es un refrigerio, es un bálsamo para nuestras vidas, porque tu Espíritu es derramado sobre nuestras vidas como en el principio, como tú lo has diseñado, como tú ya lo tenías trazado para nuestras vidas. Así es, y ahí donde usted está, vamos a continuar este tiempo, alabanza, adoración, con una excelente canción, la cual es No hay lugar más alto, y yo le pido a usted que se conecte con esta canción, con el Padre. Mientras esta canción suena, visualícese allí a los pies de Jesús, en la cruz del Calvario, pero mire cómo la sangre de Jesús lo lava a usted, lo limpia, lo purifica. La palabra de Dios dice que esa sangre nos redime de todo pecado, pero que por esa sangre también somos justificados, somos santificados. Donde nadie me puede
todos. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré. Vamos, díselo allá a él, cántaselo. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, No lo hay. más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Así es, Padre, Señor, hoy te bendecimos, te damos las gracias porque sabemos que tu sacrificio perfecto nos da vida eterna. Padre, gracias, Señor, porque cada familia que escucha esta canción, ahora mismo la sangre del Cordero Inmolado de Dios, la que los lava, los limpia, los purifica, los redime, los restaura. Pero hoy te pido, Señor, que esa sangre descienda sobre ellos y que ellos puedan permanecer lavados en tu bendita y preciosa sangre. Por la sangre de Jesús somos justificados, por la sangre de Jesús somos redimidos, por la sangre de Jesús somos restaurados, por la sangre de Jesús somos renovados, somos hechos perfectos en el amado. Tus hijos eres el amor, eres el deseo de nuestro corazón. Amado mío, amado mío, amado mío. Necesitamos tu presencia. Gracias, Dios. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, Vamos, no te canses, díselo. más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Así es, Señor, no hay lugar más alto. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahí donde tú estás, permite que el fuego de Dios te invada. Permite que el fuego de Dios te inunde, te llene, te rodee. Que el fuego de Dios te purifique, te santifique. Pero que el fuego de Dios actúe en ti, así como lo hace la sangre de Jesús. Porque ahora mismo son los ángeles los que cantan con nosotros, los que descienden como un coro celestial. Ahí donde tú estás, cantan día y noche, como dice su palabra. Ellos cantan santo, 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 pero ellos no se cansan de alabar al Padre, ellos no se cansan de adorar al Hijo, ellos no se cansan de dar gloria a Dios, de ver su magnificencia. Gracias, Dios. Te bendecimos.
Bueno, te bendecimos, Señor, te glorificamos a ti, Señor, porque ¿quién como tú, que nos rodeas nuestra vida, que rodeas con poder nuestro interior? Señor, que seas tú, Señor, estableciendo tu presencia donde quiera que vayamos, Señor. Que no nos podamos alejar de ti y que solo hagamos es adorarte, es bendecirte, es exaltarte. Señor, toma tu lugar porque digno eres de toda la alabanza en cada vida, en cada persona y cada familia. Juntos, cada uno de nosotros estamos levantando un tabernáculo, un lugar santo para Dios, para que Él se pueda mover con poder y cante con nosotros esta canción, y si no, con sus propias palabras. Dígale al Señor que usted está rodeado por su presencia con cánticos de amor. Preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Díselo ahí. Porque el Señor lo está rodeando, porque el Señor está con usted. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y es su presencia la que te dirige, es quien acampa alrededor tuyo y te defiende. Aunque vean que soy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti.
peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vea que soy rodeado por ti, mire la presencia de Dios. Estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Gracias por lo que vas a hablar a nuestras vidas en este día. Disponemos nuestra vida, disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú ya tienes preparado para nosotros. Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, es hacedores. Hacedores, vamos a mirar en qué consiste, si realmente usted y yo lo cumplimos o no lo cumplimos, o solamente decimos que somos hacedores, pero los resultados son totalmente diferentes. Los hechos, las acciones, lo que se ve, lo que se refleja, no refleja nada de hacedores. Quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1, 22 al 25. Santiago 1, capítulo 1, 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas personas dicen que son hacedores de la palabra, pero resulta que cuando uno escucha hablar esas personas que conocen de la palabra, personas que son de los caminos de Dios, que buscan y dependen de Dios, pero resulta que hay momentos en los cuales se le escuchan conversaciones que hablan con la familia, con amigos, personas del trabajo, personas de estudio, pero no se les escucha que sean hacedores, que muchas veces se convierten en oidores. Usted y yo no podemos ser oidores, tenemos que ser también hacedores, ser ese testimonio donde quiera que usted y yo nos encontremos, ya que nos vemos en el reflejo de la palabra de Dios, que dice que mirando la palabra es como mirarse en un espejo, que se hace oidor, pero se olvida lo que realmente estaba reflejado en ese espejo. Entremos a mirar qué aspectos usted y yo debemos mejorar o de pronto debemos cambiar para realmente ser hacedores, ya que una persona hacedor es la que refleja lo que ha conocido, lo que ha entendido, lo que ha sido instruido, lo que ha sido enseñado, lo refleja con sus hechos, acciones y palabras, ya que al ser hacedor nos lleva a poner en práctica lo aprendido. Una persona, un maestro, un profesor. Cuando un profesor es titulado, ya es titulado como profesor en diferentes materias, ¿qué hace él? Él tiene que practicar lo que aprendió, profesor. Un médico, cuando es médico titulado, ¿qué hace? Ejercer el cargo como médico, ya sea si es especializado, si es un médico general o un médico específico en algún rango, tiene que ejercerlo para que realmente se le diga que es médico. Cuando usted va al médico y se lo mandan a usted donde el especialista en la piel, ya sea el especialista del cabello, el especialista en algún órgano en cuerpo, lo mandan allá donde esa persona, donde ese médico. ¿Por qué? Porque ese especialista es el hacedor que conoce ese trabajo, ese proceso que tiene que usted pasar, tiene que ir a ese médico para que lo pueda revisar y conocerlo. Un médico general da un diagnóstico general, pero ya cuando usted va al médico especialista, el especialista le dice cuál es el mal o lo que tiene que hacer o lo que está viviendo, lo que está pasando. Por eso es que los conocimientos adquiridos durante el tiempo de aprendizaje deben ser puestos por obra. De lo contrario, todo lo anterior, el tiempo, el dinero, la inversión, son perdidos. ¿Cuántos han estudiado una carrera y la han dejado a medias? Otros la terminaron, pero nunca la pusieron en práctica.
Así nos enseña Dios a través de la palabra, que si usted y yo somos conocedores de la palabra, no podemos convertirnos solamente en oidores, debemos ser hacedores. ¿A quién le ha predicado usted? ¿A quién le ha hablado de Dios? ¿Será que usted le habla a alguien de Dios? Así como lo hemos hablado en varios devocionales, en prédicas, que hay personas que son agentes 007, cristianos agentes 007, solamente lo conocen en la iglesia, pero fuera de la iglesia nadie lo conoce, nadie sabe que es cristiano. En el trabajo vive camuflado, en la familia está camuflado, en los amigos del colegio, la universidad vive camuflado porque nunca demuestra realmente que es una persona hacedora, una persona que conoce la palabra. Se convirtió solamente en un oidor. Usted y yo no podemos ser oidores porque cuando usted y yo asistíamos a la universidad, hacíamos una carrera, usted y yo teníamos que presentar trabajos para saber si realmente se aprendió algo en las materias que se estaba viendo. Entonces no solamente éramos oidores, sino que teníamos que ir a la práctica, hacedores, demostrar lo que se aprendió. Igualmente la vida cristiana, usted y yo debemos reflejar lo que hemos aprendido, ser esos hacedores, pero hay muchas personas que nos leen a usted y a mí, los testigos. Ese testimonio que en muchos se ve reflejado, ¿cómo nos ven a usted y a mí? Algunos dicen, yo no quiero ser cristiano porque es que sé cómo actúa, cómo habla y dice que es cristiano, pero resulta que se lo pasa los fines de semana en los bares, en las discotecas, tomando con los amigos. Lo he visto de pronto metiendo vicio, lo he visto con malas amistades, lo he visto con personas diferentes, en relaciones diferentes, como que no es un ejemplo a seguir. Mejor yo no quiero ser cristiano, mejor yo estoy bien así. Ese es un testimonio. ¿Qué está reflejando usted? ¿Es usted un hacedor de la palabra? ¿Es un hacedor de lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿O es un hacedor de sus propios deseos, pensamientos, sus actitudes, sus conocimientos, su voluntad? ¿Qué está obrando usted en su entorno y cómo lo ven los demás? Lo mismo sucede con el cristiano, muchos preparados en seminarios, en seminarios de teología, otros en seminarios de revelación, otros en seminarios de guerra espiritual, en estudios bíblicos, personas que son constantes en la iglesia, que no dejan de asistir a cursos, no dejan de asistir a encuentros, a veladas, ayunos, pero no hacen la obra porque se encuentran que no están preparados para hacer el propósito. Pero es que yo todavía no estoy preparado. He encontrado personas que llevan 15 años en una iglesia, 20 años en una iglesia. Oiga, ¿cuántos discípulos tiene? ¿Por qué no ahora usted? Pero yo veo que su familia no ha cambiado para nada. Yo veo que su familia está peor. No, pero es que no, yo no me siento preparado. Yo todavía no estoy preparado para eso. ¿Y qué necesita usted para estar preparado? ¿Cuánto tiempo duraron los discípulos de Jesús para ser preparados? ¿Cuánto tiempo tardó el Señor preparando a sus discípulos? Dice la palabra que 3 años y medio los preparó el Señor y después los empoderó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el inconveniente para que usted y yo no hagamos la obra? No nos damos de cuenta que lo que estamos viviendo, la perversión sexual que se ve a nivel mundial, es precisamente porque usted y yo no hacemos la obra, porque no predicamos de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas están esperando una palabra para un cambio de transformación? ¿Cuántas personas están esperando que usted y yo les llevemos un mensaje, que podamos orar por ellos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos use? Si usted y yo ya recibimos la instrucción, ¿por qué no somos hacedores? ¿Por qué no lo aplicamos a nuestra vida? ¿Por qué tienen que estarnos empujando y diciendo, porque no lo hace? Vaya, lleve, busque discípulos, vaya, ore por tal persona, ore por tal otra. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque siempre estamos esperando a alguien que nos mande o nos guíe y nos lleve para hacerlo cuando ya hemos tenido la preparación. Es por eso que vemos que hay personas en las familias que no han cambiado, porque no hacemos la obra, porque no lo hacemos y no nos ven los demás hacer el propósito del llamado. Son personas oidoras las que en su mente y su corazón no están en ejercer el llamado porque no se creen preparados, porque no están listos y dicen que es que no estoy preparado, pero es que no, el pastor, a mí no me usa como Dios usa al pastor, yo no estoy preparado, ese pastor se preparó tanto tiempo. Mentiras. Solamente el Señor espera un corazón dispuesto para ser usado. Si usted y yo nos disponemos, el Señor nos usa en lo que Él quiera usarnos. Solamente es que usted y yo le digamos, Señor, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. El que lo empodera a usted es el Espíritu Santo. Si usted y yo ya tenemos el conocimiento de la palabra, si usted y yo oramos y clamamos, le pedimos al Señor revelación y entendimiento de la palabra, podemos ser usados por el Señor a través de la dirección del Espíritu Santo con quien quiera. Él no nos va a dejar en vergüenza a usted y a mí, porque Él respalda el propósito, Él respalda su palabra y nos usa de una manera sobrenatural siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a ser usados. Algunos encuentran mayor atractivo en buscar de Dios por otros autores que no sea la Biblia. Lo encuentran de mucho más interés, pero tampoco son hacedores y se convierten en una información, un conocimiento para estimularlos espiritualmente.
intelectualmente, del conocimiento, y solo para que les sirvan de inspiración espiritual. Otros buscan de Dios a través de otros autores, pero solamente buscan es para mirar cómo contender con los que realmente hacemos la obra de Dios. Pero es que usted no hace esto, pero es que yo leí en tal texto, pero es que yo leí en tal autor, y no vamos directamente a la fuente, a las escrituras, a la palabra de Dios, ya que el ser hacedores y no tan solamente de oidores requiere de toda nuestra atención, pero también de toda nuestra disposición, ya que hay libros que usted y yo podemos leer, pero que nos demanda el Señor. ¿Qué demanda el Señor? Que usted y yo conozcamos y entendamos su revelación y entendimiento. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El único camino es Jesús para llegar al Padre. La verdad es Jesús. Por eso Él vino a traernos la verdad del reino a usted y a mí. Y otros que solamente leen textos que les demanda, y esos textos que a ellos les llama la atención, pero nada cambia, nada transforma. Por ejemplo, textos de ciencias, de biología, de geografía, ya que no le van a pedir nada que haga tal o tal cosa, que la haga o la ejecute, algo diferente a los conocimientos. No hay una revelación más profunda, no hay algún entendimiento sobrenatural, solamente un conocimiento humano, un conocimiento en el cual usted y yo podemos ver en las diferentes materias que vemos en la universidad, en el colegio, pero ahí no pasa más, no le demanda algo más que usted pueda hacer. Pero cuando entramos a la palabra de Dios, la palabra nos demanda esa revelación, ese entendimiento, que usted y yo debemos abrir los sentidos, pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros sentidos para poder traer revelación y entendimiento primeramente a nuestras vidas y poderlo llevar a otras personas, ser esos hacedores en la dirección del Espíritu Santo, ya que lo que el Señor quiere en que usted y yo lo hagamos y obremos es con la disposición. Por eso mismo lo dice el apóstol Santiago en Santiago 1:23, que dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, lo olvida. Esa persona que va y se mira en el espejo, se está bien peinado, bien arreglado, pero ya cuando salió a la calle a hacer sus quehaceres, se olvidó cómo estaba, cómo se vio reflejado en el espejo, cómo se vio, si se vio bien, se vio mal, ya salió así como creyó que se veía bien. Quien es hacedor de la palabra refleja al autor de la misma, inspirada por el Espíritu Santo, ya que la palabra de Dios es un mandamiento, es como un instrumento de viento que él mismo, a la medida que usted lo va leyendo, lo va conociendo, usted mismo lo va reflejando y puede tocar diferentes melodías. Es ese instrumento de viento que la persona, cuando quiere tocar un instrumento de viento, tiene que aprender a tocar ese instrumento. La flauta, órganos de viento como el oboe, el saxofón, la trompeta, órganos de viento, los cuales usted tiene que aprender a tocarlos. Pero cuando usted aprende a tocarlos, usted ya aprende a sacar una melodía a través de esos instrumentos de viento, porque usted aprendió a tocarlo. Entonces, cuando usted empieza a tocar, usted ya sabe la melodía y empieza a tocar, y las demás personas entienden, uy, esta canción, tal melodía de la que está tocando esta persona. ¿Por qué? Porque es un instrumento en el cual usted ya es un hacedor cuando lo empieza a tocar, y ya usted se exige, porque necesito aprender tal melodía y tengo que aprenderlo a tocar en este instrumento de viento para poderlo dar a conocer a otras personas. Igualmente con la palabra. La palabra, lo único que nos pide el Señor es disposición, pero también entrega al momento de poder conocer y entender las Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a usted y a mí a ser esos hacedores en la palabra, a reflejar lo que usted y yo hemos adquirido en el conocimiento de la palabra de Dios, ya que es un llamado a la acción. Un llamado a la acción en el cual usted y yo entramos en conocimiento de la palabra, estudios teológicos, estudio de la Biblia, conocimiento, revelación de la palabra de Dios, meditación de la palabra, y ya podemos ponerla en práctica, porque la palabra de Dios dice que usted y yo solamente abramos nuestra boca y el Espíritu Santo la llenará. Si tenemos el conocimiento, tal cual como sucedió con los apóstoles, el Señor Jesús los formó, pero el Espíritu Santo fue el que los usó de una manera sobrenatural, con milagros, prodigios y señales, pero también con hablar la palabra con denuedo, como lo hacía el apóstol Pablo cuando le predicaba a los corintios, cuando les predicaba a los de Éfeso, cuando les predicaba a los de Filipo. Así les predicaba y era ese denuedo con la palabra. Lo mismo lo hacían los apóstoles que formó nuestro Señor Jesucristo. Cómo se levanta el apóstol Pedro delante de todos los que estaban en el aposento alto y empieza a predicar que se deberían arrepentir porque habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo por los gobernantes. Pero cómo viene y lo toma el Espíritu Santo y empieza a hablar con denuedo la palabra. Lo que les había enseñado nuestro Señor Jesucristo, Él ya lo estaba poniendo en práctica
con la dirección y el fuego del poder del Espíritu Santo. Usted y yo solamente es que nos dispongamos, y el Espíritu Santo nos quiere usar con fuego, nos quiere usar con milagros, nos quiere usar con prodigios, nos quiere usar con señales, pero también hablar la palabra con denuedo. No tengamos miedo a hablar de la palabra de Dios, pero siempre debemos ser direccionados con el Espíritu Santo, porque hay personas que han dicho que no, es que yo predico y eso me tildan de religioso, ahora me tildan de cristiano, que ahora me volví cristiano, que ahora no puedo tomar. Eso entra como ese temor de esa persona y no lo vuelve a hacer, no sigue hablando las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo llegó y lo doblegó en su mente, en su corazón, en su voluntad, y lo llevó a sentir temor. Pero si el Señor Jesús mismo lo dijo, que usted y yo seríamos afrentados por la palabra del Señor, pero dijo la palabra también que el Señor, que Él ya venció a través de la cruz del Calvario. Entonces usted no va ni en su nombre ni en mi nombre, vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, que Él mismo nos respalda en todo lo que usted y yo vayamos a hacer en su nombre. Entonces, quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Los que creen en el Hijo de Dios, los que creen en nuestro Señor Jesucristo, son los que damos testimonio de Él. ¿Cómo lo damos? Como lo hemos dicho en varias oportunidades, con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestras palabras, en el Espíritu Santo, no en nuestra humanidad, no en nuestra voluntad. Ya que primero lo que debemos hacer para que usted y yo podamos ser hacedores, el primer punto es creer. Si usted y yo le creemos al Señor, si le creemos a la luz de la palabra, le aseguro que el Señor nos usará de una manera sobrenatural. No creerle a las circunstancias, no como cuando los apóstoles iban en la barca y que vino un viento tempestuoso y las olas se levantaban y el Señor Jesús estaba durmiendo en el barco y los discípulos lo despiertan, pero Señor, ¿no ves que nos vamos a ahogar? Mira esta tempestad que viene. Y el Señor le habla a la tempestad y le dice al viento y al mar, calla. Vino calma en ese momento. Entonces ellos le creyeron más a las circunstancias sin darse en cuenta que estaban con el dador de vida, con el hacedor de los milagros, Jesucristo. Usted y yo no le debemos creer a las circunstancias, debemos creerle a lo que el Señor va a hacer a través de nuestras vidas, debemos creerle al propósito, al llamado. Es como cuando uno va a orar por una persona. Cuando realmente nuestra confianza está en el Señor, Él mismo nos respalda, como un testimonio. Yo fui a orar precisamente por una mujer, que esa mujer tenía un espíritu de que la atormentaba durante mucho tiempo. Pero cuando yo vengo y oro nomás por esa persona, pero yo le pedí al Señor que me diera esa sabiduría, ese entendimiento para hablar con esta mujer y poder hablar y darle la palabra. Pero cuando yo empiezo a hablar con esta mujer y empiezo a orar por ella, se manifiesta el demonio a través de ella. Pero yo no le creía a las circunstancias, yo le creía al que tenía el poder, al Espíritu de Dios que estaba empoderado en mí, y oré para que ese demonio saliera de esa mujer y fuera libre. Pero si yo le hubiera creído a las circunstancias, hubiera salido corriendo de esa casa, de esa cita con esa mujer, y no hubiera podido orar por ella. Por eso es tan importante que le creamos más que todo a lo que nos dice el Señor, para ser usted y yo hacedores. El primer punto es creer. El creer trae para usted y a mí, tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es aborrecer el pecado y ser de testimonio. Nuestros actos, hechos, palabras y decisiones van ligados a ese testimonio en que usted y yo ya nos hemos arrepentido de cosas que hayamos hecho en el pasado, para que el enemigo no tenga ningún argumento. El siguiente que nos habla ahí la palabra es la fe. Y la fe usted y yo la debemos alimentar con la palabra. La fe debe ser como ese músculo, como esa persona que va al gimnasio y le hace trabajo un día a los brazos. Y trabaja los brazos y ese día llega cansado a la casa de los brazos de tanto que hizo ejercicio solo los brazos. Esa persona dice, no puedo levantar los brazos, no puedo coger tal cosa porque el brazo me duele. O sea, fue solamente los músculos de los brazos. ¿Cuál es el músculo que usted alimenta? ¿Será que usted solamente alimenta su estómago? ¿Será que solamente alimenta sus pensamientos con cosas que lo edifican? ¿Será que me alimenta sus ojos con cosas que no debe ver y los está alimentando a diario? La fe se debe alimentar con la palabra. Con la palabra, como le dijo Dios a Josué, meditarás en este libro de día y de noche. Debemos meditar en la palabra para que la palabra sea ese músculo que fortalece en un momento dado, que el Señor me lleve como ese hacedor de la palabra, poder darle la palabra a otra persona, pero con esa seguridad, esa confianza que es el Espíritu Santo que está obrando.
ya que es el creer en el Hijo de Dios y la fe de cada uno se nos incrementará y se fortalecerá. Para ser hacedor debemos cumplir los pasos anteriores, pero ya no ser solamente oidores. La meditación y en el estudio de la palabra de Dios, usted y para mí es necesario que la palabra de Dios también requiere acción. La palabra de Dios requiere acción sobre nuestras vidas. La palabra primeramente tiene que confrontarme a mí. La palabra tiene que llegar a mi vida, tiene que confrontarme a mí para que cuando yo le dé otra palabra, lee la palabra a otra persona, ya haya su efecto en mí. Entonces la palabra va y cumple la función por la cual ha sido enviada. Si Dios le dio una palabra a usted, esa palabra tiene que ser primeramente confrontada en su vida, que la palabra lo confronte cada vez que usted vaya y mire su vida a la luz de las escrituras. La palabra primeramente lo tiene que confrontar. Sí, que usted es un pecador, sí, que usted es una persona que no ha cambiado, es una persona que no ha nacido transformado. A medida que uno lee la palabra, uy, sí, yo soy todavía eso, sí, todavía me falta cambiar eso, uy, sí, todavía tengo una mente retraída, todavía tengo una mente que vive en el pasado. La palabra eso es lo que tiene que hacer, traer y transformar a mí para poder llegar y transformar a otros a la luz de la palabra. Entonces quiero que me acompañe allá al libro de Juan 3, 5 al 6. Juan capítulo 3, 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Usted todavía anda en la carne o será que ya nació el Espíritu? Si usted todavía anda en la carne, se mueve en la carne. ¿Qué es la carne? Su orgullo, su altivez, su prepotencia, su mentira, su manipulación, su falsedad, su arrogancia, sus malas palabras, sus malas acciones, sus malas decisiones. Eso es andar en la carne. O sea, si usted dice que ya cambió porque va a la iglesia, va a tal iglesia, porque va a la reunión, porque va a los ayunos, porque fue a un encuentro, pero resulta que ese viejo lo domina todavía no ha nacido de nuevo. Todavía anda usted en la carne. Entonces, para que haya ese cambio en su vida, en mi vida, primeramente, ¿qué tiene que haber nacido de nuevo? Ya que el Hijo de Dios y es haber nacido a un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ya que lo que está pidiendo el Señor es que usted y yo seamos hacedores. En quien no ha nacido de nuevo espiritualmente, le será imposible hacerlo en ser un hacedor. Por eso encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, encontramos cómo se le encontró, se fue a buscar Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. Y un hombre conocedor de la ley, un hombre conocedor de la palabra, Nicodemo. Pero como el Señor le manda y le dice que tenía que nacer de nuevo. Y a este hombre le dice, o sea, tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo al Espíritu. Tiene que nacer porque conocía de la palabra. Pero ¿cuántos hay que conocen de la palabra, pero no han nacido de nuevo? Son personas que conocen de la palabra y son legalistas de la palabra, pero no se dejan guiar por el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios dice esto, porque la palabra de Dios habla esto, pero ¿qué le dice el Espíritu Santo acorde a la palabra? Vuelvo y le digo, si la palabra no ha hecho un cambio en usted, ¿cómo la palabra podrá cambiar a otra persona que usted le da la palabra? No podrá cambiar porque usted no ha cambiado, solamente se encarga de dar la palabra porque usted no es un hacedor, y para ser hacedor tiene que usted haberlo hecho. Por eso encontramos, como hablamos anteriormente, que un hacedor, un médico, encontramos médicos titulados pero no ejercen. No, yo estudié esa carrera porque mi papá me insistió que yo estudiara medicina, que él quería que yo fuera médico porque él nunca pudo hacerlo, pero él que yo lo fuera, pero a mí nunca me gustó eso, yo nunca quise hacer eso. Yo he encontrado personas así, tienen títulos, que sacaron buenas notas en su carrera, personas que han sido titulados, pero no les gusta, no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque les impusieron que tenían que estudiar eso. ¿Para qué? Para darle gusto al papá o a la mamá, porque ellos no pudieron estudiar y no lo ejercieron. Entonces usted y yo no podemos hacer lo mismo por cosas impuestas. Tiene que nacer del corazón, tiene que haber una disposición para hacer lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí, para ir a cambiar a muchas personas. Ya que el Señor nos pide nacer de nuevo, y ese nacer de nuevo tiene que nacer es en el Espíritu. Miremos ahí mismo en Juan capítulo 6, 28 al 29. Juan 6, 28 al 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Primeramente ellos
ellos cómo confrontaban a nuestro Señor Jesucristo, los mismos judíos, para saber qué era lo que tenían que hacer. O sea, ellos cada vez atentaban al Señor Jesucristo a ver cómo lo hacían caer de pronto en alguna cosa, pero como el Señor conocía sus pensamientos, el Señor conocía los corazones de ellos, sabían qué era lo que ellos ellos le iban a preguntar al Señor Jesús. Quienes seguían a Jesús le preguntaban y cómo podían ser hacedores, aunque estos solo los seguían porque los había alimentado con los peces y los panes. Ahí en este mismo capítulo anteriormente leemos que él alimentó a 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Y la multitud los seguía, pero el Señor les dijo: ustedes solamente me siguen porque los di alimento, porque los alimenté, pero realmente no los seguían por la palabra. ¿Cuántas personas van a la iglesia, van a un culto, van a una reunión por un milagro? Es que estoy buscando que se me abra ese negocio, estoy buscando que el Señor me sane de esta enfermedad, estoy buscando que el Señor me apruebe esta relación con tal persona, estoy buscando que el Señor me dé este viaje, estoy buscando que el Señor me dé esta casa, estoy buscando que el Señor me dé este apartamento, estoy buscando que el Señor me dé este automóvil. Solamente van por algo material, pero realmente no van por ser hacedores del Señor, hacer ese milagro a través de usted y mí hacia otras personas. Solamente buscan ese milagro y se van. Así seguían las multitudes a Jesús. Por eso nos damos de cuenta que el Señor Jesús solamente se enfocó en 12 personas. Pero ¿cuántas personas seguían a Jesús? Dice que cuando el Señor alimentó a esas personas con los 2 peces y 3 panes que los multiplicó, dice la palabra de Dios, con 2 panes y 5 peces. Alimentó a más de 5,000. ¿Dónde estaban esos 5,000 cuando fue crucificado Jesús? ¿Dónde estaban todas esas personas que seguían a Jesús por los milagros? Solamente iban era por eso. Así hay muchas personas que solamente buscan de Dios es por un milagro, no más. No porque yo quiera cambiar, no porque yo quiera transformar mi vida, no porque yo quiera ser un hacedor de la palabra, no porque yo quiera ser un hacedor de lo que el Señor quiere hacer a través de mi vida. Muchos buscan a Dios solamente por los milagros. Por eso la palabra de Dios es muy clara y lo dice, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Si usted y yo somos los escogidos, seamos hacedores. Prediquemos la palabra, pidámosle al Señor que nos transforme, nos use. Si todavía hay temores, todavía hay cosas del pasado, que pidámosle al Señor que nos lleve a morir a esa naturaleza carnal, que nos lleve a morir a todo nuestro pasado, que nos lleve a morir a nuestra humanidad, que nos lleve a morir a nuestro yo, que muchas veces es el yo el que no nos deja avanzar ni evolucionar para poder hacer esos hacedores que el Señor nos está pidiendo hace mucho tiempo. Por eso aquí encontramos a muchos que escuchan hablar al Señor Jesús, pero no son hacedores, porque solamente creen y van tras una necesidad y una oportunidad para que el Señor pueda hacer un cambio en sus vidas, solamente por algo que estaban pidiendo o algo que estaban necesitando. El ser hacedores depende de nuestra vida, depende de nuestra voluntad, depende de nuestro corazón, depende de querer hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso ahí mismo, como lo leíamos anteriormente en el libro Santiago 1:23, que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Si usted y yo ya oímos la palabra, ya la palabra nos ha hablado, ya la palabra nos ha cambiado, ya la palabra ha transformado nuestra vida, seamos hacedores. Llevemos una palabra. Yo escuchaba una vez a un hombre que solamente una palabra lo cambió, una palabra que él recibió. Escuchó al predicador en la iglesia y esa palabra lo confrontó tanto a él, que él mismo se llevó a hablarle de esta palabra a otras personas. No, es que a mí nunca me habían dado esta palabra llegó a mi corazón, esta palabra entró a mi alma, yo sentí que esa palabra me rompió por dentro y yo le hablo esta palabra porque Dios me habló a través de esa palabra. Y llegaba esa persona y cambiaba. Y llegaba otra persona y cambiaba cuando le hablaba solamente esta palabra, pero también hablaba con su testimonio, con solo una palabra que le escuchó al predicador ese día que fue a la iglesia. Él sintió que con esa palabra cambió. ¿Por qué nosotros no lo hacemos si conocemos de la palabra? Si hemos escuchado la palabra, si hemos ido a seminarios, hemos ido a encuentros, hemos ido a estudios de teología, ¿por qué no lo hacemos con otras personas? El apóstol Santiago nos da la referencia del espejo en cuanto mira su rostro a través del espejo, tal cual se ve la persona. ¿Cuál es usted
para cuando se ve reflejado a la luz de la palabra? ¿Cómo se ve usted reflejado? ¿Será que la palabra, si es el espejo de su vida, si se ve reflejado? ¿O será que usted se ve reflejado a través de las novelas, a través de los seriados, a través de los documentales, a través de las películas que hoy ven por tantas series de televisión que hay, tantos programas, canales que hay? ¿Será que usted se ve reflejado? Es como vio esa película, como vio el autor, como vio el protagonista de esa película, de ese seriado, de esa novela. ¿Se verá todavía reflejado? ¿No se ve reflejado la luz de la palabra? Ya que la palabra lo que hace es lo que confronta a la persona y la anima, la transforma y la empieza a usar de una manera sobrenatural, guiado por el Espíritu de Dios. Hoy en día nos encontramos con espejos que distorsionan la imagen de las personas, ya que contamos con retratos, con fotos, con imágenes retocadas, con Photoshop y otros con filtros en los cuales al conocer a la persona se ve totalmente diferente a la imagen inicial. Usted y yo no podemos hacer eso. Hoy en día contamos con tanta tecnología que inclusive escuchamos testimonios de personas que conoció a alguien por internet, lo conoció por una página que podía encontrar a la persona, el ser amado, por una persona, una página que le recomendaron, y cuando va a conocer a la persona no era la que reflejaban las fotos que mandaba, no era la imagen que reflejaban lo que le mandó a esa persona para que la conociera, la vio totalmente diferente y se decepcionó. ¿Cuántas personas hay así en la vida cristiana? Distorsionan todo, son una imagen totalmente diferente. Ay, sí, yo conozco de Dios, pero tampoco, eso no, eso muchas veces eso como que le quieren exigir, es como que le quieren obligar, como que solo uno no puede tomar, pero si Jesús tomó, ¿por qué yo no puedo tomar? Pero ¿quién dijo? A ver, si María Magdalena estaba al lado de Jesús, ¿por qué uno no puede tener otra persona? ¿Cuántas personas distorsionan la palabra de Dios? ¿Cuántas personas vienen e inventan cosas de Dios a la luz de la palabra? Y los incrédulos, como dice la palabra, que toman los incautos, creen. Pero si tal persona me dijo y él conoce la palabra, mentira, usted tiene que ir a la fuente. Usted tiene que ir a la fuente y mirar a la luz de la palabra. Por eso hemos escuchado de personas que fue al médico, el médico le dijo, usted tiene esto. No, y otra persona le dijo, no, vaya y averigüe con otro médico porque ese sí es titulado y allá en esta clínica que sí es de renombre, vaya. Y vaya y mira, y era totalmente lo opuesto a lo que le había diagnosticado tal médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona como que busca algo concreto, algo claro para poder conocer y entender. Usted y yo, todos lo debemos revisar a la luz de la palabra. ¿Qué nos habla el Señor en la palabra? Que nos dice, ya que así encontramos a muchos que son oidores, pero no hacedores, y es precisamente porque lo que no han aprendido, no han conocido, no han entendido lo que el Señor quiere entender o llevarlos a hacer. U otros han conocido o estudiado y reflejan o proyectado por ellos es totalmente diferente a lo que el Señor ha venido hablando. Por eso ahí mismo en el capítulo Santiago 1:19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cómo está su carácter? Porque yo soy cristiano, pero es que hay veces se me sale el carácter explosivo, hay veces una que otra mentirita, hay veces como que una vulgaridad, pero eso no tiene nada que ver. Sí, ¿cómo está reflejado usted? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Será que ese hacedor sí podrá seguirse de otras personas? Otras personas lo podrán decir, ese sí es un cristiano. Dice, hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire que muchos son ligeritos para hablar, pero no solamente aquí el apóstol Santiago lo habla en Proverbios. Dice que el necio es el que se afana en hablar, es el que se apresura a decir las cosas, es el que apresura a hablar de todo comentario, a decir de todas las cosas. Dice, sea tardo para hablar, pronto para oír. Si usted y yo somos prontos para oír, estamos actuando en la sabiduría que nos dice la palabra de Dios. Por eso debemos escuchar, pero también permitirle al Espíritu Santo, si yo puedo entrometerme en esa conversación, en esa relación, en lo que yo creo que estoy actuando bien. No, tardo para hablar, pronto para oír. Lo que nos enseña el Señor a la luz de la palabra. Ya que una exhortación a quienes escuchan la amonestación a través de la palabra, pero la toman en sus emociones y se van, pero después la olvidan, son quienes muchas veces el Señor usa a otras personas para que se afirmen en el propósito y en el llamado y que se vuelvan hacedores pero sus prioridades no las dejen de ser constantes en Dios, que busquen y dependan de Dios. Si usted y yo recibimos una corrección de otra persona, la idea no es entrar en discusión. La idea no es entrar en pelea, pero es que usted, ¿qué se cree para decirme eso? Llévelo a la oración, porque a veces somos
Somos prontos para hablar, pero somos también tardos para oír. Debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. ¿Qué es lo que me estarán dando a entender? ¿Será que el del error soy yo o el del error es la otra persona? Pero si son varias personas que me lo han dicho, ¿será que son todas las personas que están equivocadas? ¿O realmente soy yo el que estoy equivocado? Y por eso como que no soy hacedor de lo que el Señor me quiere mandar. ¿Qué debemos hacer para ser hacedores? Quiero que me acompañe al libro de Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra encaja todo. Encaja todo porque discierne los pensamientos, entra hasta lo más profundo del alma, rompe hasta las coyunturas. Eso es lo que hace la palabra. Si la palabra en usted no hace eso, usted está perdiendo el tiempo. Usted puede leer y leer y leer y leer, pero la palabra no hizo nada. No hizo nada. Yo he hablado con personas que conocen de la palabra, pero solamente me dedico a escucharlos. Yo digo, tremendo, porque ¿dónde está lo que aprendió la palabra? Porque la palabra no lo ha confrontado, no lo ha cambiado. Y resulta que esa persona solamente se enfoca, es que ese pastor, es que lo que está diciendo ese pastor, es que lo que dice ese líder, es que lo que dicen en esa iglesia, es que lo que dicen en esa... Venga, ¿y cómo está usted? Mírese la luz de la palabra, usted. Porque muchas veces somos ligeritos para hablar, ligeritos, pero tardos para oír. Ahí lo dice la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me quedaba impresionado, impactado con la palabra, como el Señor obra, porque el Señor me llevó a orar por una persona. Yo hablaba con esa persona, pero más que hablar, yo la escuchaba y esta persona hablaba, decía todo lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, la situación que estaba viviendo en su vida, que estaba aburrida, que no veía a Dios por ninguna parte, que Dios no estaba, que porque Dios permitió esto, porque Dios permitió lo otro. Bueno, cuando el Señor me dio una palabra, lea esto. Solamente la dejé que leera la palabra de esa persona. A medida que leía, lloraba y lloraba esta persona, lloraba leyendo la palabra, lloraba, pero yo no la miraba. ¿Por qué no la miraba? Porque no quería que ella pronto pensara, esta persona, que pronto yo me estaría burlando o que pronto me sentía orgulloso porque después se sintió de pronto confrontada. ¿Qué hizo la palabra? La confrontó, ahí está. Dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Usted le podrá hablar a una persona, darle consejos y consejos y consejos. Dele la palabra cumple la función, aquí lo está diciendo. Por eso, para que usted y yo podamos ser hacedores, primeramente la palabra tiene que cumplir la función en su vida, no en la otra persona. Es que yo le tengo la palabra a esta vieja, es que yo le tengo la palabra a este man y le voy a estar la palabra y le voy a la palabra y resulta que la palabra a usted ni siquiera le ha hecho efecto. Entonces nunca va a cumplir el efecto de la otra persona. Porque si usted tanto insiste que esta palabra es para esta vieja, que es para este man, que es para... Así hablan muchos. Venga, ¿no será que esa palabra es para usted? Porque usted muchas veces dice que es para la otra persona. Entonces la palabra tiene que cumplir la función por la cual es enviada a cada creyente. Y esa palabra tiene que entrar y cambiar y transformar primeramente su vida para poder cambiar y transformar la otra. Segundo punto, cortar. ¿Qué es lo que tiene que cortar la palabra? Tiene que entrar y cortar todo pensamiento que impide el ser un hacedor. Es que no, yo no quiero que me empiecen a tildar que ahora soy un cristiano, que ahora soy un lambeladrillos, que ahora es que en esa iglesia me cambiaron la mente, que es que ahora me lavaron el cerebro, que es que ahora es un aleluya, que ahora le llevo todos los diezmos al pastor. Tiene que cortar primeramente con esos pensamientos. Ahí lo está diciendo esta palabra que estamos leyendo. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Dice, ¿qué hace la palabra? Penetra, cambia, transforma primeramente su mente. La mente tiene que ser cortada esos pensamientos. Tercero, espada de dos filos. Tiene que ser una espada. La espada, ¿qué tiene que hacer? La espada tiene que entrar primeramente en usted. De dos filos tiene que romper por dentro. Que cuando salga esa espada haya destruido todo lo de por dentro. Eso es lo que dice aquí la palabra. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso tiene que entrar la palabra y romper dentro de la persona. Que cuando usted le lleve la palabra a la otra persona, ya esa palabra cumplió esa función en usted. Y la otra persona va a cumplir la función. Uy, ¿usted por qué me dice esa palabra? No. Y automáticamente el espíritu que hace, cumple esa función con la palabra, quebranta a esa persona y esa persona, no, me siento miserable, no, pero ¿cómo yo estaba haciendo eso? Oiga, pero yo no entendía eso, pero ¿por qué yo estaba haciendo eso? ¿Qué hace la palabra? Cumple esa función.
Yo se lo digo por testimonio. Lo he podido comprobar con varias personas. Con esta persona que le estaba contando, la sola palabra hizo la función. Yo no tenía que hacer nada. Deje que el Espíritu hable, deje que el Espíritu obre. ¿Por qué me voy a interponer en lo que el Señor quiere hacer en esta persona? Siguiente punto, el alma y el espíritu. ¿Qué hace? Desarraiga todo lo que tiene atado al hombre a su pasado. Por eso es que muchas veces personas que no pueden evolucionar ni avanzar, ese nacedor del Señor, es porque andan atados al pasado. Lo que me dijo el pastor, no es que ni siquiera me saludó el pastor cuando fui a la iglesia, no es que esos discípulos en esa iglesia, no es que en ese ministerio allá, no es que ni siquiera avanzan, ni siquiera evolucionan, no, ni siquiera lo tienen en un encuentro para nada. ¿Qué hace la palabra? Dice acá, el alma y el espíritu entra y rompe con esa atadura que tiene la persona de su pasado, ese pasado que a usted no lo ha avanzado ni evolucionar. Y por último, discierne los pensamientos y el corazón. Mire que la palabra de Dios, ¿qué hace? Por eso cuando usted lee la palabra, encuentra que Jesús leía los pensamientos de las personas. Porque dice, el Señor les decía, ¿y por qué caviláis en vuestros pensamientos? Él sabía los pensamientos de ellos. ¿Qué pensamientos eran los que ellos habían en ellos? Crítica, juzgar, murmurar contra el Señor. Eso es lo que hace la palabra. La palabra entra y confronta a la persona. Entonces dice, y discierne los pensamientos y el corazón. Y cómo somos, y hace y penetra hasta lo más profundo de la mente del hombre, hasta lo más profundo de nuestro ser, y rompe toda estructura que aún nosotros mismos hemos permitido formar o que hemos formado nosotros mismos por situaciones o cosas que hemos vivido. Bueno, esta palabra a mí me confrontó mucho. Yo le oro y le pido al Señor que así como me confrontó a mí, también lo confronte a usted. También sea una palabra en la cual el Señor nos lleve a usted y a mí a ser hacedores, no solamente oidores. Pero para que podamos ser hacedores debemos seguir los requisitos que estamos mirando en la palabra. Primero, hacer silencio, escuchar. Después de escuchar, hablar. Pero hablar cuando seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso vuelvo y le repito esta última palabra de Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí se resume la prédica de hoy. En Hebreos 4:12 estamos mirando si usted realmente lo cumple, si yo lo cumplo acorde a lo que el Señor nos está enseñando. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu maravillosa y poderosa palabra. Hoy te pedimos, Señor, llévanos a no ser más oidores, sino a ser hacedores, a cumplir el plan perfecto por el cual tú nos has preparado y nos has escogido para hacerlos, porque somos direccionados en la dirección del Espíritu Santo a la luz de la palabra de Dios. Hoy oramos, Señor, que seas tú obrando a través de cada una de estas personas que nos ven a través de las redes sociales. Hoy oramos, Señor, abre sus mentes, Señor, que la palabra hoy entre viva y eficaz a su vida, sus mentes, corazones, y que sea como espada de doble filo y que rompa las coyunturas, que los pensamientos, el carácter, las actitudes, la voluntad de esas personas sean transformadas de una manera sobrenatural a partir de ahora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene un hombre de Dios con la palabra. Esta palabra yo sé que el Señor lo confrontó a él, pero también el Señor lo tiene transformado y cambiado de cómo debe ser un hombre hacedor de la palabra, un hombre hacedor de lo que el Señor ya le ha venido hablando en varias ocasiones, y yo sé que el Señor lo va a usar con varios jóvenes que están viviendo la misma situación, en las cuales no han ejercido, no han avanzado porque no se creen que estén preparados, pero hoy el Señor le tiene esa palabra profética en la cual usted ya está preparado para lo que el Señor tiene para su vida. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. No se separe, espere la palabra de la ofrenda, porque también es para usted en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia, los invitamos para que sigan allí conectados y se conecten primeramente con el Espíritu Santo, con el Señor de señores, que sea Él abriendo el cielo, que sean ustedes así visualizándolo como lo pudo ver las personas testigos cuando estaba Jesús bautizándose, que descendió el Espíritu Santo, se abrió el cielo y se escuchó la voz del Padre. Que así lo declaro para que en su vida, en sus familias, en sus problemas, se abra el cielo y se escuche esa voz del Padre, que sea ese movimiento del Señor. Va a cantar con nosotros esta canción que se llama Se abra el cielo. Dios, bienvenido a ese lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad.
Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Venimos a Dile Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Así es, Señor, te anhelamos de día y de noche. Es lo que deberíamos declarar todos los días, en toda hora y en todo momento. Como el Señor le mandó a Josué, que meditarás de día y de noche en este libro. Ante Así tu debemos hacerlo gloria y día y noche. majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Señor, entrónate en nuestra vida, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Si usted ha sentido que ha estado derrotado, que ha estado superado por su carne, hoy pídale al Señor, pídale al Padre poderoso, que sea Él dándole esa fortaleza, ese carácter, que le dé ese querer como el hacer para que pueda cambiar esa manera antigua de vivir. Venga aquí tu reino, Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga
te glorificamos, te damos gracias porque te has movido en medio de nuestra adoración, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que haces con nosotros y por lo que tienes ya preparado para cada uno de nosotros, porque es un cierre de bendición para su vida. Lo invito para que se quede atento. Ya viene la palabra de la ofrenda. No se mueva. Bueno, iglesia, es un privilegio volver a estar aquí en este lugar. Bueno, como veíamos en la prédica, el pastor hablaba de los hacedores. Y vemos en una parte de la Biblia donde habla en Zacarías, en el capítulo 3, vemos cómo comienza, digamos, el enemigo. Hay una conversación entre Jesús, entre el Señor y el enemigo, y vemos cómo el enemigo está juzgando a Josué. Esto lo comienzo diciendo porque muchos de los que hemos cometido los errores de ser como ese cristiano de la secreta o muchas de las personas que nos han querido acercar a Dios es porque vemos que el enemigo siempre es el que nos trae esos pensamientos, el que trae como que ese desánimo y todas estas situaciones que tratan de alejarnos. Entonces en esta parte del versículo vemos cómo el enemigo está al frente de Dios diciendo, no, es que Josué esto, es que Josué lo otro, y sabemos que Él es el que nos juzga siempre, el que siempre está ahí al frente para decirnos, para desanimarnos. Entonces lo invito para que tome fuerzas y sepa que el Señor no juzga, el Señor es el que nos quiere traer a ese entendimiento para que podamos hacer las cosas bien. El Señor me daba esta palabra en Romanos 2, versos 9 hasta el 13, para estas personas, para que puedan entender y afirmarse, para que puedan hacer las cosas bien, para que no sigan siendo ese 007 como dice el pastor, no sigan siendo ese cristiano de la secreta. Esta palabra, al entenderla, al estudiarla, uno se da cuenta que el no hacer las cosas bien tiene consecuencias. Y dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para Dios. Sabemos que el Señor nunca, digamos, escoge a unos más que a otros. Obviamente el Señor ha predestinado. Sin embargo, hay una parte en la palabra también donde habla de que si el justo hoy hace lo malo, vendrá el juicio de Dios. Entonces sabemos que tenemos que buscar a Dios todo el tiempo. No es que porque yo voy a la iglesia y simplemente el sábado voy y el domingo y voy y escucho y hago el papel de que soy cristiano y nadie me conoce. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sabemos que la sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo es la que nos da ese lugar allá en el lugar santísimo. Pero si no hacemos las cosas, si no reconocemos a Dios, si decimos que sí, yo soy cristiano, yo acepté a Jesús en un encuentro, yo hago esto y lo otro, pero vamos y miramos si no hacemos las cosas bien, estamos fallando ante Dios. ¿Cómo podemos decir que esa sangre nos justifica? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos? ¿Cómo podemos decir que nuestros actos de verdad agradan a Dios? Le decía hace poco a una persona, ¿cómo quiere, digamos, que Dios le conteste o que Dios se agrade de usted si ni siquiera lo conoce, si ni lo busca? No sabe ni siquiera la historia de Dios. En los evangelios podemos conocer lo que hizo Jesús en la tierra, pero en toda la Biblia vemos lo que es Dios, lo que Dios representa. Entonces ahí es cuando dice, cuando conocemos verdaderamente lo que es Dios en la palabra, que es de Dios, precisamente ahí es donde lo conocemos. Esa es la historia de Dios, como la biografía, por así decirlo, y esa es la única manera en la que podemos conocerlo. Así como dedicamos tiempo para ver, digamos, de las personas que más nos gustan o de las películas, investigamos, miramos y sabemos todo acerca de ellos, así pasa con Dios. Si no miramos la palabra, si no buscamos, si no somos hacedores en el momento de escudriñar la palabra y aplicarla, porque es que no es solo leer la Biblia, como nos decía el pastor anteriormente, no funciona de nada.
Y yo lo he vivido bastante en mi vida porque siempre cuando pensé que estaba bien, siempre cuando pensé que estaba haciendo las cosas como debía, me doy cuenta que simplemente estaba repitiendo. Y es como dice la palabra, no hagas vanas repeticiones, ora en otra parte de la palabra también dice que debemos orar es con inteligencia, pedirle con inteligencia al Señor. Entonces yo le pido a todas estas personas que entren en el lugar secreto, que hablen con el Señor y en esa oración digan que el Señor los ayude, pídanle al Señor que ponga ese querer como el hacer, que ponga eso para que podamos como que enamorarnos de la palabra, enamorarnos de lo que significa ser cristiano de verdad, que no sea simplemente yo voy a una iglesia y simplemente acepto algo y ya. Entonces permítame orar por ustedes. Bueno, Padre Celestial, Dios de dioses y Señor de señores, a ti te damos las gracias, Padre, porque tú te has acercado a nosotros. De alguna u otra manera, Señor, has puesto tu palabra en nuestro corazón, tu palabra en nuestro camino, Señor, y tu palabra la que nos vivifica, la que nos justifica, Señor. Padre, te pido que obres en cada una de estas personas, en cada uno de estos jóvenes, para que sean ellos entendiendo que no solo es estar ahí por estar, no solo calentar sillas, sino que tenemos que entender que debemos hacer, así como decía Pablo, tenemos que pagar esas penalidades como Cristo lo hizo, Señor. Padre, hazle entender, Señor, que aún Cristo, aún Jesús tuvo que bajar del trono y pasar por un proceso, que es lo que muchas veces nosotros no queremos entender, no queremos vivir los procesos porque para nosotros es más fácil esperar la recompensa y ya. Señor, ayúdanos, Padre, danos el querer como el hacer para poder aplicar lo que dice la palabra, para que cada vez que leamos, como decía nuestro pastor, Señor, podamos ser primeramente confrontados para poder llevar el mensaje a los demás, para poder cumplirle a los demás con lo que tenemos que hacer, Señor, para que podamos, digamos que en el momento de confrontar a alguien, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de nosotros, para que sea tu palabra, tu poder, tu fuerza la que derribe todo argumento. Gracias te doy por aquellos que nos están escuchando. Amén y amén. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por estas personas, porque sé que esta palabra va a llegar a muchas personas, así como en algún momento llegó a mí y todavía sigue trabajando en mí, en mi pensamiento, en mis errores que aún tenemos que seguir luchando, pero como decía Pablo, prosigo hacia la meta. Entonces los invito para que continúen, para que se aferren, para que oren con propiedad, para que pidan justamente como debe ser y no simplemente sea una oración rutinaria o digámoslo mecánica, porque eso no funciona. Ustedes saben que Dios ve los corazones, Él conoce nuestras intenciones. Dice en uno de los proverbios que Él sabe muchas veces antes lo que vamos a hacer, siempre sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. El pensamiento ni siquiera ha llegado a nuestra mente y Él ya lo sabe. Entonces, ¿quién más que Él que nos conoce completamente? Como dice en la palabra, mi embrión vieron tus ojos. El Señor conoce a cada una de las personas que me está oyendo, incluso me conoce a mí y Él sabe qué propósito tiene para cada uno de nosotros. Si usted está escuchando esta palabra, no es porque haya sido una coincidencia, no, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ese es el tiempo para que tomen decisiones, para que se afirmen de verdad y para que se vuelvan en hacedores, en esos guerreros que quiere Cristo. Lo invito para que continúe viendo nuestras prédicas, para que consuma todo nuestro contenido, síganos en las redes sociales y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahí van a estar los números de nuestra iglesia para que puedan hablar con el pastor o para que puedan ser guiados en el camino de Dios. Los bendigo por haberse quedado hasta este tiempo y hasta luego.